Bienvenidos a Sin Líneas, estamos con Enrique Peñalosa, candidato a la alcaldía por Bogotá. Él fue alcalde ya de nosotros y a mi forma de ver mejoró la ciudad bastante. Bueno, Enrique, ¿cuál es la clave del éxito? Depende qué es éxito. Éxito es sentirse feliz. Y creo que todos los sabios religiosos de la historia, líderes religiosos, que son los que nos han enseñado a vivir de alguna manera, han enseñado que la felicidad se logra trabajando por la felicidad de otros. Y también la felicidad se logra creando, ya sea un plato de cocina o una maqueta para el que diseña, o una pintura, o cultivando una planta. Y creo que el éxito está en tener relativamente claro qué es lo que hace la felicidad, en soñar y en trabajar duro por los sueños. Y yo creo que el trabajo es muy importante, los esfuerzos, hacer esfuerzo ayuda mucho a... El éxito es una cuestión de tener sueños y de trabajar mucho. ¿Qué diría usted, cuál fue la principal herramienta con la que usted contó de manera personal para llegar a ser alcalde o inclusive para llegar a ser lo que es hoy en día? Casi pues un gurú en el tema de movilidad, pero... No, yo lo que es sueño, digamos, a mí me obsesionaba desde niño el tema de la igualdad. Digamos, en mi casa el tema era el país, cómo mejorar el país. Digamos, en mi casa no era una casa de personas interesadas mucho en los negocios. Incluso cuando mi papá fue empresario, el tema no... Ministro y empresario, ¿no? Fui ministro en unas épocas, pero en muchas otras épocas fue empresario, bananero, en fin. Y en diferentes sectores. Pero el tema era cómo logramos que el país funcione mejor. Para mí la igualdad fue una obsesión desde niño. Porque me parecía que mayor igualdad, pero yo diría que de nuevo volviendo a la felicidad, uno de los principales obstáculos a la felicidad es la desigualdad, es sentirse inferior, es sentirse excluido. Y creo que hay mucha desigualdad injusta en nuestra sociedad y que además hay muchas cosas que pueden construir más igualdad y más inclusión y más felicidad. Entonces a mí siempre me interesaron esos temas. Inicialmente creía fervientemente en el socialismo, después me di cuenta que eso no funcionaba. Me obsesionaba el tema del desarrollo económico, después me fui interesando más en el tema urbano y me di cuenta que el desarrollo económico iba a llegar de todas maneras, pero que el tema urbano era crítico. Si logramos salvar un terreno para un parque que iba a mejorar la felicidad de la gente por los próximos 1000 años, y si por el contrario se construía ese terreno, se iba a perder esa posibilidad de hacer mucha gente feliz por los próximos 1000 años, porque era muy difícil tumbar 30 o 10 hectáreas de ciudad para hacer estos parques. Entonces me interesé más y más y más por el tema urbano. ¿Y qué es lo que hice? Pues, y siempre hice unas cosas muy locas. Yo fui la primera persona en Colombia que empezó a hacer una política independiente, a salir a la calle con papelitos, a repartir papeles en los buses, en la entrada de los supermercados. Nunca, aquí no hay un líder, llevo muchos años haciendo política en Bogotá, y no hay un líder popular que pueda decir que yo le di 50.000 pesos para comprar gaseosa para hacer una reunión. Era una cosa completamente distinta y un poco loca. La gente pensaba que era... ¿Qué tan efectiva fue esa política? Pues, o sea, de hablarle, o sea, de un contacto personal con... Fue muy importante y me permitió salir, me permitió ser elegido sin nunca deberle nada a nadie, ni a un padrino, ni a ningún jefe popular al que yo hubiera tenido que financiar, entre comillas. Ese es como el principal problema de la política acá en Colombia, ¿no? Como el deber favores, los favores políticos. Es que, no, aquí hay muchos problemas, aquí es terrible el tema de la corrupción, para ponerlo claramente. Y claramente, primero, hay muchos de los problemas de la política. Primero, a mí lo que me motivó a la política, digamos, fue el sueño de cómo debía ser la sociedad. Yo estudié en la universidad, vive obsesionado cómo debía haber desarrollo económico, cómo se podía hacer más igualdad. Nunca se me ocurrió cómo era que me iba a hacer elegir. Ese tema no era lo que me preocupaba, primero saber qué era lo que había que hacer. Y mucho más tarde, entonces finalmente empezó a interesarme
como a los, incluso ya trabajo en el sector privado, en el sector público, en muchas cosas, y como a los 32 años yo dije, bueno, ya no más, yo o me dedico al sector privado total o hago algo distinto, entonces me lancé. O sea, le aburrió el sector privado, usted me voy a lanzar al público más. No siempre me apasionó el sector público, pero pues a veces tocaba estar en el sector privado porque no había otras opciones, y entonces yo decidí lanzarme como hacer esta locura como independiente y con esa política totalmente distinta. Yo sí creo que el problema en la política es que demasiados políticos no saben para qué quieren tener poder, solo para sentirse importantes. El poder por el poder. El poder para sentirse poderosos o incluso para hacer negocios, y se ha llegado que hay muchos que están dedicados a eso, a ver cómo es que se sienten importantes o hacen negocios. Entonces, esas personas con mucha facilidad transan y hacen toda clase de negociaciones porque no les, a mí por ejemplo me duele infinitamente nombrar, jamás lo haría, nombrar a alguien que no sea una persona más capaz, pero hay muchos políticos que están dedicados a ver cómo recomiendan a personas para hacer negociados, para hacer negocios. Entonces yo lo que creo que cambia la política por completo es, primero, tener claro que a uno le obsesiona una visión de sociedad, y luego tiene que tener también claro que tiene que haber una integridad absoluta. Integridad no es solamente no robar o no ser negociados, es nombrar solo la gente más capaz, la gente más preparada, nombrar solo la gente que se necesita. Nombrar a una persona de más para hacerle un favor a algún político, pues es tan corrupto como hacer algún negociado, porque es despilfarrar recursos públicos. Entonces, yo creo que hay mucha gente buena, felizmente, en el tema de la política, pero también hay mucha gente mala. Hay mucha gente mala. Bueno, ya para terminar, ¿usted considera que hay relación entre el arte y el progreso? Total. Progreso mirándose desde el sentido más amplio, progreso desde No, nuestra claro. ciudad. No, es que progreso es lo que hablábamos antes. Progreso es avanzar hacia la felicidad. ¿Y el arte? La felicidad tiene que ver con la realización del ser humano y, como le decía, tiene que ver con crear. Es que eso es arte. Arte también, progreso visto de una manera amplia y arte visto de una manera amplia. Yo creo que cuando alguien cocina un plato con todo el cuidado, ahí hay algo de arte. Eso es una creación artística. Cuando alguien aprende a apreciar el mundo de una manera distinta, yo creo que el arte es fundamental. Sí. Lo que tenemos que aprender es que claramente lo que nos va a hacer más felices no es ser más ricos o tomar trago o drogas, sino aprender a vivir mejor. Y el arte es parte fundamental de aprender a vivir mejor. La música, la pintura, la literatura, eso es lo que va a hacer a la gente más feliz. Por eso cuando hicimos, por ejemplo, las bibliotecas, que las bibliotecas fueran un monumento, como un templo, porque que se envíe un mensaje que lo que valora esta sociedad no es lo material, que el héroe del barrio no sea el que llega en una moto cara con ropa de marca, con joyas, sino el que llega en una bicicleta vieja y hace música o le gusta leer o le gusta la literatura. Yo sí estoy absolutamente convencido que eso es aprender a vivir más civilizadamente. El gran desafío es aprender a vivir, y eso tiene que ver con 1000 cosas, con lograr que los niños que nacen sean niños deseados, y no que uno de cada 4 niños que nace en Colombia, como es el caso hoy, no es deseado ni siquiera en el momento del nacimiento. Y saber vivir también tiene que ver con el conocimiento, con saber cómo se llaman las matas de nuestra región, cómo funciona la ecología, los insectos, las aves, y también con el arte. El arte, por supuesto, el arte nos llega al alma, son el tipo de cosas que nos enseña a apreciar más la vida, ya sea música, pintura, literatura. Y además no solamente arte de los artistas, como en los deportes. Yo creo que el deporte también es importantísimo. Es bueno que haya profesionales del deporte, porque inspira a los niños tal vez que están en el equipo del 4º o del 5º grado, pero también es maravilloso que haya artistas, y también es maravilloso que la gente haga arte, que aprenda música. En Alemania o en Corea, todos los niños en primaria ya saben leer música. Necesitamos que la gente, necesitamos aprender más de música, leer más, pintar más. Eso nos hace apreciar más el arte
avanzado, y el arte más avanzado a la vez nos motiva, pero claramente ese es el tipo de cosas que nos hacen vivir. Suena a veces, a gente me regañan mis compañeros de políticos. ¿Qué le dicen? Vivir más, ¿Es mal político? no, porque yo a veces, si me dicen malo, que bueno, a mí me gusta hablar de vivir más civilizadamente. Entonces dicen que eso suena como pretencioso o agresivo, porque es como si dijéramos que no vivimos civilizadamente, pero cuando tenemos que nuestros niños están abandonados, que los papás se emborrachan y les pegan, pues eso no es vivir civilizadamente, así nos moleste. No, me estás hablando de que la violencia es incivil, o sea, Entonces, vivir mejor, el gran desafío de la sociedad no es el desarrollo económico, es vivir mejor, vivir más felizmente. Y parte de esa vida más feliz, que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con una vida más sana, deporte, o con, insisto, aprender más de la naturaleza. El conocimiento nos permite apreciar más las cosas, apreciar más los árboles o las aves o los insectos o las estrellas, y sabemos un poco más. Y el arte también es parte fundamental en todo sentido. La buena arquitectura, el arte, eso es fundamental, eso hace parte de una mejor manera de vivir. Y tengo que ir. ya, bueno, gracias Enrique. Gracias.